sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Gracias, Brian. Y continuamos en este Fuera de Contexto de día lunes, 14:47 minutos en todo el país. Tenemos la primera entrevista de la tarde. Claudia está del otro lado de la línea, el intendente de Río Gallegos, porque hoy... Los escuchaba desde mi casa cuando venían del San Benito, agarrados por Asturias y todo. Toda la flota estuvo recorriendo gran parte de la ciudad porque presentaron flota de vehículos que la Municipalidad de Río Gallegos ha comprado. Así que está el intendente para hablar de este y varios temas más. Supongo a él siempre le gusta conversar con nosotros. En principio lo saludamos. Intendente, ¿cómo le va? Claudia y Beto lo saludan. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Un saludo para ustedes, gracias por la nota. No, por favor, gracias a usted por la paciencia. Ahí intentamos comunicarnos y finalmente lo logramos. Bueno, presentación de nueva flota para la ciudad de Río Gallegos, intendente. Sí, nosotros lo que queríamos era poder recorrer cada una de las calles, que la gente vea realmente el gran esfuerzo y cómo vamos avanzando como capital, ¿no? Hay muchas cosas para seguir haciendo en nuestra ciudad, nos faltaba algún equipamiento más y vamos a seguir invirtiendo, y es importante también que la ciudad tenga el modernismo, la tecnología y por supuesto las unidades que se merece todos los sectores, no solamente en la parte operativa, sino también administrativa, en todo lo que hemos hecho en infraestructuras para poder tener la conectividad necesaria en cada una de las áreas del municipio. Así que estamos muy contentos y seguir trabajando para demostrar que más allá de las situaciones económicas que atraviesan los estados, hay que hacer el esfuerzo para seguir avanzando. Bien, un camión recolector se incorporó ahora, ¿no? Uno nuevo más, sí, nosotros incorporamos 2 hace un tiempito, ahora otro más, y ya suma 9 los recolectores que nosotros hemos adquirido en nuestra gestión, tanto cuando yo estuve en el anterior como en estos 5 años. Así que falta, ahora lo que nosotros estamos intentando poder resolver es lo diario, ¿no? Más allá del programa Reciclar y Viajar, también es poder trabajar en la recolección diferenciada, en que la gente nos ayude a poder cuidar un poco la limpieza urbana, que es sumamente necesaria, pero vamos por un camino donde tengamos un poco la ciudad más ordenada, más limpia, más allá de la infraestructura que tenemos, porque también tuvimos que cambiar la metodología de recolección. En algunos lugares se pasaba mañana, tarde y nunca, en otro 1 vez por semana, en otro 2 veces por semana, y en algunos lugares se pasaban 2 veces por día. Readecuarla de a poquito con la nueva flota que pronto se va a ir incorporando y que se va renovando también en el transcurso de este tiempo. Bien, parece como que nunca son suficientes la cantidad de camiones, ¿no? ¿Este es el número ideal o todavía necesitan más? No, sí, lo que falta es el nuevo equipamiento con respecto a, por ejemplo, los contenedores más modernos, poder tener un camión que sea exclusivamente para eso, con limpieza, como hay en muchas partes del país o del mundo que son de últimas tecnologías, pero vamos por ese camino. Lo que nosotros habíamos firmado también y acompañado con CGC cuando estuvo la gestión anterior, era poder avanzar con la planta de reciclado, ampliarla. Nosotros queremos ampliarla porque ya nos quedó chica. Ya estamos nosotros depositando los residuos en el lote que está camino para Loyola, y lo que nos está faltando es poder, con eso equiparlo, agrandar esa planta, como también comprar flota diferenciada, digamos, para eso. Pero vamos por ese camino y ojalá lo podamos terminar antes de la gestión nuestra, ¿no?
Viene una motoniveladora nueva en camino, ¿no? También, porque se anunció. Sí, la motoniveladora estaba comprada, nos habían mandado una por error, la devolvimos porque era una marca, una segunda marca, nosotros habíamos comprado una marca más reconocida, Sí. bueno, por eso es que se atrasó la entrega, más las 4 motos que vienen para ir para DICOM, que DICOM es la apoyatura de motos de tránsito municipal. Sí. Y también vienen varios vehículos que se van a poner a disposición de la Guardia Urbana, vemos. Sí, nosotros tenemos 12-3, que son automáticos de 0 kilómetros, más las 4 motos, más las bicicletas, más la gente caminando. Nosotros lo que buscamos ahí son 2 cosas principales. Una es el cuidado mutuo, digamos, no es policía, esto es guardia, es comunicar, es poder tener interacción con la gente, y seguro también, y segundo, inspectoría, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que no está sucediendo? Por ejemplo, pasa el recolector y deja lugares en las esquinas, hay conflictos de familias o vecinos, poder acudir para la resolución inmediata, poder recorrer hacia la apoyatura de lo que viene haciendo generalmente todas las áreas del municipio, con también el seguimiento de las cámaras de seguridad, es prevenir y acompañar a cada uno de los vecinos en las diferentes iniciativas que se tiene como municipio. Va a ser muy novedoso, va a ser muy importante, y le vamos a dar mucho hincapié y mucha infraestructura para que pueda seguir creciendo a lo largo del tiempo. Son gente que se está preparando, se está capacitando. Estamos firmando con la universidad para la licenciatura en seguridad urbana, que va a ser sumamente importante. Tuvieron con la gente de la justicia, tuvieron con niñez, tuvieron con políticas de género, digamos, están capacitándose en todas las áreas, que bueno, la presentación de la Guardia Urbana es este 17 de octubre. Uh-huh. Intendente, podemos hablar un poco de política. Estuvo reunido con su par de Calafate. Sí, por supuesto. Nosotros, si algo tiene peronismo, que es muy vigoroso, ¿viste? Muy de encuentros y desencuentros. Eso es importante. Siempre. También hacer un trabajo firme para poder, bueno, acordar qué es lo que nos une para seguir trabajando juntos. La política es el arte de acordar. Siempre uno puede estar en mayor o menor medida enfrentado o no pensar distinto, pero bueno, cuando la causa común une, es mucho más fuerte, y seguiremos trabajando de esa manera. Bueno, tuve el intendente de 28 de noviembre y también acompañándonos, tenemos relación con muchos, y bueno, es mostrar un poco el camino, qué es lo que pensamos nosotros, cómo la obra nacional se paraliza y nosotros hacemos esfuerzos para continuar, cómo estamos preocupados por las tarifazos que hubo en la provincia. Bueno, hay cosas que realmente lo vamos a seguir haciendo juntos, como lo hacemos desde el primer momento que empezamos estas gestiones, ¿no? Bien, justamente que estaba mencionando la cuenca. Hace unos días atrás circulaba también una versión que decía que había un camión recolector que estaba en la cuenca, un camión de Río Gallegos. ¿Tiene algún...? Sí. No, es verdad. Nosotros hicimos un convenio donde ellos nos dieron un camión de dimensiones grandes y nosotros le dimos un camión de dimensiones chicas. Hicimos un intercambio. Un canje. Porque el camión grande que ellos tenían no entraba, no doblaba por los lugares más chicos de la ciudad. Nosotros nos conviene tener un camión más grande, que entra más tonelaje, y bueno, hicimos un intercambio de unidad. No es que nosotros dimos la unidad y ellos no dieron nada, digamos. Nosotros hicimos un intercambio de unidad para, bueno, nosotros, una cuestión de conveniencia, digamos. Ellos, el camión grande no era funcional, y nosotros, bueno, tratamos, digamos, cuando fui, es lo mismo que ahora en Calafate, cuando fuimos una caja de un recolector nuevo, que cuando compraron la flota nueva, bueno, nosotros queremos renovar la nuestra, y va a ser importante porque cuando uno pone, digamos, el fierro se termina cediendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de poner lo nuevo, y se hacen convenios de parte, digamos, después lógicamente se devuelve y se deshace. Que por ahí se utiliza políticamente en esto, ¿no? Con todo lo que hay, yo no me voy a desprender de algo para dejar la ciudad sin limpieza. Nosotros cuando asumimos la gestión teníamos 3 camiones recolectores solamente. Hoy tenemos 14, que no todos están funcionando, pero tenemos en la flota hoy funcionando 10. Digamos, los otros 4 estamos haciendo motor, digamos. Entonces vamos a tener camiones nuevos, y vamos a tratar de cumplir con la expectativa que con estos camiones que tenemos ya alcanza, digamos. Entonces, bueno, trataremos de cuidar. También, a ver, hay lo que se ve en todos lados, ¿no? Que tienen que bajar un poco la pata, que tienen que, bueno, ir a recorrer diferentes lugares que no lo están haciendo, acomodar y trabajar juntamente con control animal, porque hay lugares que porque van corriendo, digamos, los muchachos nuestros, y los perros salen a morderlo, tiran vidrios en las bolsas, y nosotros, más allá de tener en muchos casos y darle los guantes, también se terminan lastimando. Entonces, bueno, es tratar de cuidar un poco eso para que la ciudad la podemos cuidar entre todos. Muy bien. Intendente, lo consulto.
porque el otro día el presidente del Automóvil Club de Río Gallegos, en declaraciones a un programa de acá de la radio, tiró el adelanto de que mañana firmaría convenio la Municipalidad de Río Gallegos para la llegada del turismo nacional a nuestra ciudad. Sí, sí, por supuesto. Era lo que había hablado con Seba, bueno, pues Sí. se me adelantó. Sí, La idea lo era tiró poder acá hacerlo y lo juntos, tiró, ¿no? sí, claro. Sí, la idea era poder, es muy importante, una inversión muy fuerte que hace el municipio, pero bueno, tenemos el campeón del turismo nacional, Sí, nosotros claro. de acá de Gallegos, bicampeón, Sí. está acá en Gallegos, mañana me junto con él, y lógicamente lo que buscamos es poder no solamente tener ciudad de campeones, sino también traer esta categoría para poder recibirlo como bicampeón, pero también iniciar la clase 3 con él y con Seba, que también corre Claro. en esa categoría. Así que la verdad para nosotros, con mucha emoción, con mucho esfuerzo, algo para los fanáticos del fierro, que son muchos en nuestra Sí, ciudad. sí, Lo estuve hablando sí, también sí. con Javier en Calafate para poder, bueno, coordinar, él quiere llevar el turismo carretera también, así que no se, digamos, superpongan, porque bueno, el Claro. público es sumamente importante y es importante tener en Santa Cruz el turismo nacional y el turismo de carretera, entonces lo podamos disfrutar de esta manera, que eso es lo importante de poder trabajar juntos, ¿no? No solamente es una competencia de quién trae lo mejor, sino que podamos traer lo mejor juntos en diferentes momentos para que el pueblo de nuestra provincia lo pueda disfrutar y lo pueda tener más cerca de la distancia que tenemos hoy, ¿no? En las ciudades que tan alejadas están cuando corren este tipo de categorías. Sí, señor. Bueno, bárbaro, nos reconfirma entonces esto que nos adelantaba Sebas. Mañana para firmamos, Mañana sí, vamos a sí, estar mañana atentos. firmamos, así que Acá estamos muy entusiasmados, para por alegría supuesto, de... Perdón que te corte. yo sé que tiene, Para yo sé que alegría tiene de mucho Claudia, que le gusta funcionero, tanto el automovilismo. Ay, no. Bueno, ¿viste? Aparte la categoría esa es bárbara. Sí. Y lo bueno que tiene, que la primera carrera vienen todos Sí, todos claro, los autos, digamos, claro. no se queda ninguno afuera. Está bien. Entonces quiere decir que va a ser la Me primera día confirma más. que es jueves 17 la firma. Al 17 Me se está corrió apuntando mi de- secretaria, espero que sea real, ¿viste? Si no, bueno, pobre mi secretaria. No le- Bueno, el 17 vamos a estar atentos, seguro vamos a andar por ahí. Bueno, Le gracias, agradecemos, lo estamos esperando entonces. le agradecemos como siempre este tiempo que nos otorga para charlar con usted, muy amable como siempre. Bueno, un saludo para toda la gente que lo sigue, que muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. A usted, Gracias. chao, buenas tardes. El intendente de Río Gallegos ya Sí. nos tiró otra, ¿eh? Sí. ¿Escuchaste, Juli? No, ¿Escuchaste? Juli no estaba escuchando. No, bueno. Turismo no, de carretera a Calafate. Lo acaba de decir el intendente, lo coordinaron con Belloni. así es. Ahí va. 2.000 millones de pesos con fondos propios mira. municipales fueron destinados para 20 nuevas camionetas Ford Ranger, 4 camiones tipo Fotón doble cabina, ¿Mm? destinado a diferentes sectores municipales para fortalecer distintos sectores de la municipalidad. Un camión recolector, un camión volcador para labores de construcción, un camión con equipo atmosférico para, bueno, sabemos para qué. Sí, porque debe ser muy requerido, el tema Sí, del sí. atmosférico es muy requerido, aparte está carísimo en el servicio privado y hay espera, así que debe ser un colectivo que fue adquirido por la empresa Citybus y que viene con rampa adaptada para personas con movilidad reducida, 2 autos Citroën C3 que van a ser utilizados Guardia para la Guardia Urbana, que además se va a incorporar 4 motos Yamaha y 10 bicicletas que también van a Está ser muy bien. utilizadas por la Guardia Está muy bien, Urbana. está muy bien. Así que las bicicletas las van a usar ahora, pero les va a venir bien, que están los días Está lindo, lindos. Después un para el espectáculo. invierno te la regaletti los de la Quiere Guardia una, Urbana Sandro con quiere una, bici. está levantando la mano. Quiere una y Mande casco con- currículum ahí a la mande- Secretaría mande de para allá Gobierno. Si quiere hacer guardia urbana. Mande usted, currículum, oiga. hace el curso, Claro. porque hay que hacer tenés que hacer un curso, curso, claro. todo. Ahora viste que dijo también. RCP, todo tenés que saber. No haga eso. Gesto. Un convenio con la UMPA también dijo para que los que están en la Guardia Urbana también hagan una licenciatura en seguridad. Pero está muy bien. Está muy bien. Me parece muy bien a mí. Está bárbaro. Eso se usa en las grandes urbes, en serio. Sí, sí, o sea, está bien. muy bien eso. Está muy bien. Bueno, lo que no está bien es la hora, a las 3 de la tarde. Vamos a poner, no, Brian va a poner en el aire un tema musical. Uno de los que eligió, de los tantos que elige, como siempre, Sandro Díaz. Estos son los fundamentalistas del mate, se llama el grupo. ¿En serio? No, mentira. Ah. Estoy boludeándola. No me asombraría Free- para nada. Free Away, ¿se dice? ¿A dónde? No veo que. Free Away. Fly Lenny Away. Kravitz. Fly Away, Fly Lenny Away. Kravitz, Ahí un va, clásico. claro. ¿Viste cómo estoy?
I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we'll be our one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I gotta get away, get away, get away. Girl, I gotta get away, get away, get away. Oh, oh, oh yeah! I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah! I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I gotta get away. I want to 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 get away. Yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I gotta get away. I want to 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 get away. Yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, 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 yeah. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail
a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2, solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado.
Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Gracias, Brian. 15-16 minutos de segunda entrevista en este Fuera de Contexto de día lunes por la radio de la COPE en el 100.9 del dial y también a través de la plataforma que maneja muy bien el señor Julián Quirós. Estamos en YouTube y estamos también en el Facebook Live, ¿no? En el vivo de Facebook de El Diario Nuevo Día. Puedes escuchar la radio a través de esas dos plataformas o si no en el 100.9 del dial a través de la radio tradicional. Estamos ya los tres en el estudio. ¿Cómo le va, Sandro? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, bien, bien. Lo veo feliz. Sí, me pega muy bien el clima. El clima, le pone pum para arriba, sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Muy bien. Vamos a charlar con Ignacio Díaz, estudiante de la UMPA y miembro de La Caldera, ¿sí? A raíz de todo lo que está pasando. Ustedes ya saben que ratificaron el veto presidencial del financiamiento para las universidades públicas de todo el país. Hoy un quilombo fenomenal. Bueno, para hablar de esto vamos a charlar con Ignacio. Ignacio, buenas tardes. Claudia, Sandro y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Buenos días, no sé si se escucha bien. Buenos días ahí a la mesa y a la producción de Nuevo Día, que siempre ahí nos hace el aguante. Te escuchamos perfectamente. Bueno, Ignacio, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la situación hoy por hoy con los estudiantes de la UMPA y toda la situación que se genera ante la falta de financiamiento y el nuevo veto ratificado por la Cámara de Diputados de la Nación? La situación es angustiante. La verdad que lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados es un puñal por la espalda a la clase trabajadora en general, porque los que vamos a la universidad pública somos los hijos de los obreros mismos. Yo ahora estoy viniendo del trabajo, por eso escucharán los ruidos del barrio, pero es criminal lo que está pasando. Nosotros estamos en una universidad ahora que no cuenta ni con comedor, ni con el jardín maternal, que está a días contados. Nosotros nos podemos ir con que mañana la universidad ya cierre definitivamente su comedor, cierre definitivamente su jardín maternal, y hay 40 cátedras que no se dan. 40 cátedras es un montón. Tipo, 40 cátedras son carreras enteras. Y es la situación tanto de acá como de las otras unidades académicas. Por ejemplo, ya están amenazando con cerrar carreras en la unidad Huaco en Caleta Olivia. Es terrible lo que estamos viviendo. Y en este marco, sumamente horrible para los estudiantes universitarios, estamos ya organizando para mañana una asamblea, pero venimos de tomar la universidad la semana pasada y acudir también al repudio al personaje Menem, que también es diputado, y nada, estamos totalmente indignados también con las declaraciones que ha hecho Milei ayer, creo que fue lo que a la universidad acuden los hijos de la clase alta. Sí, la catarata de insultos, ¿no? Tratado de delincuentes, de sucios, ¿no? No sé si viste... No, eso no, pero vi que a compañeros han escrachado sí. estas cuentas falsas. Mi solidaridad total con los compañeros, porque me parece terrible que encima, en vez de dar un debate, como estamos siempre abiertos nosotros a dar un debate con argumentos que vengan y caminen la universidad pública, tienden a hacer este tipo de cosas, de escrachar a compañeros, que esto que es sucio, que esto que el otro. Terrible, terrible. Y lo suma la declaración esta de Milei de que va a la universidad pública la gente de clase alta. Así que estoy sumamente indignado con este tipo de comentarios. ¿Cómo? Que no hacen otra cosa más que demostrar que no han pisado la universidad pública en la vida. ¿Cómo ves los estudiantes que por ahí se están por recibir y se enfrentan con esta situación? Los que están en los últimos años, que me imagino que deben ser los que están más preocupados. Están todos igual de preocupados porque hay los que empezaron, dicen, ¿cómo voy a hacer 5 años si esto se cierra mañana? Entre todos los que más zafados están es el tema de los que saben que le quedan pocas materias porque pueden recibirse este año, porque el problema muy grande que viene es el del presupuesto de 2025, que no sabemos qué presupuesto se le va a asignar, y es la lucha con la que estamos actualmente, pero la angustia es para todos igual. Los que están ahí con materias más en la mitad es como, uff, ¿cómo hacemos? ¿Cómo muñequeo con esto? También hay un problema que es los docentes en general. A los docentes a muchos no se les paga, y docente que no le pagan, docente que no va a dar las mesas, por ende estos alumnos que están a pocas materias de recibirse, tampoco bien como recibirse, golpea para todos. Hay problema para el que le falta una materia, para el que le faltan 20, para el que entró recién, para el que le faltan 10. Es terrible lo que se vive en la universidad. ¿Cómo ves que se puede dar la asamblea? ¿Qué tipo de medidas se puede llegar a venir o qué es lo que se está hablando? Sí, eso es lo que estamos viendo, hasta dónde puede ir.
qué fuerza podemos tener. Estamos viendo de organizar una marcha con distintos sectores, porque es esto, nosotros somos estudiantes universitarios, yo también soy profesor, nos toca a todos en todo, como, no sé cómo explicarlo más allá. Todos tenemos a alguien que estudia o alguien que se recibió, todos nos atendemos en el hospital, yo soy estudiante de enfermería, todos nos atendemos en un hospital donde el 95% son recibidos de la Unidad Académica de Río Gallegos. También voy a los otros colegios, a todos, el lugar para desarrollarnos académicamente y laboralmente es la universidad pública, tanto la universidad como los terciarios y demás, y hay un mito muy importante, que es esto de que no se recibe nadie, que esto, que lo otro. La inserción laboral de un lugar específicamente como Santa Cruz depende muchísimo de la universidad, no solamente de los que se reciben. Entonces, en ese marco queremos llamar a toda la solidaridad del pueblo en general, de la sociedad en general, no solamente de la comunidad universitaria, para poder llevar adelante una marcha, un repudio a esto que está pasando, porque es terrible. Y en torno a todos los otros compañeros, ahí veremos mañana qué es lo que sucede en la asamblea, ver si seguir o no con la toma. Hasta ahora fue de miércoles y jueves la toma, la verdad que tuvo una repercusión enorme, mucha gente se nos acercó, gente que no la había visto en la universidad, o gente que sabe que tiene un hijo ahí, algo, viene, se acerca, le da algo a los compañeros. La verdad que es un apoyo terrible por parte de la sociedad, y lo que queremos explotar para seguir dando la lucha con todos los compañeros, y que es de conjunto, tanto con los estudiantes, tanto con los profesores, tanto como los no docentes que trabajan en la universidad. Qué situación compleja, ¿no? Por la que están atravesando todos, digo, porque los que están por recibirse y los que están por ingresar, hay angustia de los dos lados. No, es terrible, es que no sé si lo dije al principio, es un puñal terrible de la educación pública, que esto ya se ha visto en los 90, el desfinanciamiento que terminó con la educación secundaria y primaria en manos de las provincias, y no se sabe qué va a pasar ahora. Entonces estamos como en un calco ahí de eso, y como en esa época resistieron los compañeros de la Federación Universitaria, hoy estamos nosotros de mano de todos. Esto no es una situación de Gallegos, queda muy claro, es una situación de todo el país. Hoy estaba viendo, ahora a las 5 tienen una asamblea de los compañeros de Huaco de la Universidad de Caleta, y van a mocionar tomar la universidad. Ahí todavía no la han tomado, y pasa lo mismo en todo el país. Hoy estamos despertando encima con estas declaraciones del presidente, que son más una provocación que otra cosa. Los ánimos no están para nada más que no sea seguir radicalizando la lucha hasta conseguir la conquista, que sea el financiamiento de la universidad y un presupuesto que garantice que la universidad va a seguir abierta. Ignacio, entonces nos decía que mañana hay asamblea nuevamente de estudiantes para ver cómo continúa todo. Mañana a las 6 de la tarde, no solamente de estudiantes, sino de todos los claustros universitarios. Que involucra a los docentes y a los no docentes, que son los que trabajan en limpieza, en el comedor, que viven de la universidad, por supuesto. Ok, vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Te agradecemos este ratito de tu tiempo. Dale, muchas gracias. Perdón, ahí se escucha la calle, pero nada, no, se escucha cualquier cosa pueden contar conmigo, me escriben. Muchas gracias y un saludo a la nueva vida. Chao, muchas gracias. Ignacio Díaz, estudiante de la UMPA, a propósito de lo que está sucediendo con las universidades a lo largo y ancho del país, y miembro de La Caldera. Bueno, mañana asamblea de todos los protagonistas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, van a estar todos allí, así que bueno, habrá definiciones, continuará la lucha claramente. Sí, escuchaba esta mañana una entrevista al consultor de Gustavo Córdoba, de Seúl Córdoba, y hablaba de que aumenta todavía aún más la imagen negativa con respecto a la imagen del presidente Javier Milei, porque hay un sentido común de la educación pública, ¿no? Como de que con eso no, por más que te haya votado, te apoyo, elijo creer en tu gobierno, pero sí, igual hay una tergiversación de un montón de cosas, porque yo veo por ahí personas, sobre todo personas grandes de edad, donde se acoplan al discurso de Milei, hablando que hay curros, que son delincuentes, o sea, que un profesor es un delincuente, que un rector tiene curros y tiene... Sí, bueno, esos mensajes van lo sabrá
seguramente en alguna institución, es muy probable que lo haya, lo cual no significa que sea la regla general. Y que no quieren ser auditadas. Y bueno, alguna no querrá ser auditada, pero la facultad la tiene el gobierno nacional de hacer cualquier tipo de auditorías. Sí. Hay una ley que lo avala. La ley dice que la AGN, la Auditoría General de la Nación, tiene la facultad de auditar todos los organismos, instituciones, entes y demás a los cuales se les destinan los fondos públicos, ¿no? Y están explícitamente detalladas las universidades. ¿Qué pasó? En algún momento en la gestión anterior se quiso hacer una auditoría a una determinada universidad, que en este momento no recuerdo, y no pudieron avanzar por un dictamen del procurador en ese momento no me acuerdo, alguien kirchnerista, que no permitió que avanzara en ese momento. Se agarran de eso para decir ahora que todas las universidades no quieren ser auditadas. Posterior a eso hubo otras que sí fueron auditadas y la facultad la tiene el gobierno nacional. Lo que tiene que hacer es simplemente armar un programa, un plan, una estructura para poder hacer las auditorías que corresponden. Por ahí igual lo que sabemos es que esto es como el discurso para justificar un ajuste, porque en realidad si querés realmente regular ese tipo, que yo creo que todos estamos de acuerdo que si hay si hay un robo de dinero del Estado, que está muy bien que se regule, que se controle, todo el mundo está de acuerdo en eso, pero claramente no es eso. Nadie está en contra de que algo se regule, se revise, se audite, nadie está en contra de eso, pero son discursos simplistas, simplifican a la mínima expresión cualquier situación. Y una mente que por ahí no tiene la suficiente formación se come cualquier discurso, cualquier razonamiento que aparentemente sea lógico, aunque no lo sea. Entonces por eso es importante que todos estemos educados. Y otra cosa, hablan también de cuánta gente se recibe y cuánta gente no. Sí. O sea, cuántas materias rinden. Yo te digo una cosa, yo fui a la UBA, ¿no? En la UBA había un montón de gente de todo tipo, todo tipo de edad. Yo fui cuando tenía 18 a la UBA. Pero había gente que tenía 40, 50 y que hacía, no sé, 8 años que estaba haciendo, y estaba en tercer año, porque podía hacer 2, 3 materias por año. ¿Por qué? Porque trabajaba, mantenía una familia, tenía que tener 2 trabajos, se venía desde la Loma del Quinoto, hacía un esfuerzo sobrehumano para venir 2 veces a la semana a Capital para poder cursar. Claro. ¿Y qué a vos te parece que está mal eso? Hace lo que puede. Bueno, pero cuestionan todo eso, claro, que la gente que... Cada quien hace lo que puede, sí. Y muchos no se llegan a recibir porque a lo mejor tal cual por esto, porque tienen que optar entre seguir trabajando y viajar. Pero una persona que entra, y esto por ahí va también para los diputados, que hay muchos diputados que creo que no han terminado ni el secundario. Yo no cuestiono que no hayan terminado el secundario, porque cada quien dentro de las posibilidades hace lo que puede con su vida, ¿no? Pero que por ahí no llegan a comprender que una persona que pasa un año en la universidad no sale la misma persona. Entonces yo, por ejemplo, hoy yo no me recibí de abogada en su momento de la UBA porque pasaron cosas a nivel familiar que no me permitieron a mí terminar. Pero yo todo mi trabajo, todo lo que yo hoy hago es gracias a lo que yo aprendí en la UBA. Claro. Porque yo trabajo con ordenanza, trabajo con decretos y todo eso yo lo aprendí en la UBA. Y con todo lo que yo aprendí en la UBA, yo tengo un trabajo que a mí me permitió crecer dentro de un ámbito público y me permitió mantener a mis hijos y darles un estudio a mis hijos. Sí. El conocimiento te dio. Y, claro, me dio el conocimiento para poder trabajar y con eso yo mantuve a mi familia. Y no solo que yo con eso mantuve a mi familia, sino que pude después hacer otra carrera, manteniéndome con eso que a mí me dio la universidad pública. Y hoy estoy terminando eso que no pude hacer en la universidad pública, lo tengo que hacer en una privada, pagándomelo también con la otra. Entonces, todo son peldaños que va subiendo, ¿no? Sí, la vida no es lineal, digamos. No es lineal, para no casi es nadie. lineal, totalmente. No es que por ahí cuando se ponen datos fríos o en términos económicos, que es lo que por ahí propone el gobierno nacional,
se pierden un montón de cosas, digamos, con lo cultural, digamos, con el conocimiento, que no es solamente un número de decir, entraste, no te recibiste. Hay gente que pasa por distintas carreras antes de recibirse. Tiene un proceso de conocimiento de por ahí, de saber qué es lo que querés para tu vida, qué te sirve, qué no. Creo que si bien está buenísimo que la gente termine, también que no termine habla también de un síntoma también de época, digamos, de distintas situaciones personales que se pueden dar. No es que, no creo que sea para nada tiempo perdido, digamos. No es un eso. tiempo perdido. Y vos sabés que ahora voy a compartir en el grupo por ahí, no sé si lo podremos pasar o no. Es un video que yo, bueno, lo encontré y lo compartí también en mi muro, en las redes sociales, porque me pareció que sintetiza mi historia también de alguna forma, porque lo que yo decía recién, ¿no? Una chica que tiene a través de las redes sociales te ayuda con el tema de idiomas, ¿no? De traducciones y de idiomas y demás. Y ella cuenta la historia de su papá. Su papá el sueño de su papá era ser pediatra. Y sus padres apenas habían terminado el primario. Él, con mucho esfuerzo, logra entrar a la Universidad de Medicina en Rosario y no se recibe de pediatra. Pero lo que pasó, todo el tiempo que pasó en la universidad, a él le permitió crecer en otro sentido. No sé si lo podemos escuchar. ¿Sí? Vamos a escuchar la historia del papá de esta chica, que es muy interesante. Creo que sintetiza mucho de esto. La universidad pública en este país es tan valiosa que ni siquiera hace falta terminar una carrera para que te mejore la vida. Y hoy les voy a contar la historia de mi papá. Mi papá se crió en una casa donde no había ni baño, donde se comía una vez por día, donde el pan duro y el mate cocido era moneda corriente. Es hijo de 2 personas que vinieron de Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, y de 2 personas que no terminaron ni la primaria. Mi papá labura desde los 14 años, arrancó hombreando bolsas de cemento y desde entonces no paró. Su sueño en la vida era ser pediatra, pero sus papás no lo podían bancar en Rosario para estudiar, entonces empezó a juntar plata, terminó la secundaria tarde, y en un momento se pudo ir a Rosario a estudiar. Laburaba en la oficina de correo, se pedaleaba todo Rosario y a la vez estudiaba medicina. Mi papá no terminó la carrera de medicina, en un momento dejó de ser posible estudiar y laburar al mismo tiempo, pero sin embargo, dentro de la oficina lo ascendieron porque era el único que iba a la facultad. No solo se rompía el culo laburando, sino que también jugaba al rugby en el club de duendes de Rosario. En algún momento le fue tan bien que lo eligieron para jugar con el seleccionado Rosario en Europa. Estuvo unos años viviendo en Italia, viajaba de acá para allá, pero bueno, en un momento se dio cuenta de que ya no le gustaba, que extrañaba mucho a su familia y se volvió a mi ciudad para estar con mi mamá y para criarme a mí. Long story short, hoy en día mi papá está fundando su propia empresa. Y le va muy bien, es la persona más dedicada, más disciplinada que conozco y la más honesta también. Mi papá logró romper el patrón generacional de pobreza de su familia y hoy en día tiene 2 hijas que pudieron estudiar inglés y que pueden estudiar lo que quieren en la facultad. Eso es posible porque mi viejo era el único en la oficina de correo que estaba estudiando en la facultad. Y eso fue posible porque mi viejo pudo entrar a la facultad porque era pública, porque no tenía un mango, la verdad. Yo no les podría traer el contenido de traducción que les traigo si no fuese por todo el esfuerzo de mi viejo y más que nada por la universidad pública, porque no toda la vida es meritocrático. Créanme, mi viejo se rompió el lomo laburando y de no haber sido porque esa universidad estaba abierta para gente como él que venía de un barrio recontra pobre, todo esto no pasaba. No dejemos de defender la educación pública, por favor. De verdad que es de las pocas herramientas que tiene la gente para romper con esos patrones de pobreza. Más lindo. Me pareció genial porque sintetiza totalmente, o sea, no hace falta a veces que te recibas porque el solo hecho de haber pasado por la universidad y todo lo que puedes aprender en un año de universidad y cómo te cambia la cabeza, cómo te abre, digamos, tu mente, o sea, eso no tiene precio. Es la mejor inversión que puede hacer cualquier país. Estudiar. Totalmente, sí. Después nos gusta tener premios Nobel, ¿no? Nos Sí, gusta, bueno, nos gusta sacar chapa de que tenemos, ¿cuánto tenemos? Cinco premios Nobel tenemos, 5. Sí. 5 formados en universidades nacionales. Sí. Bueno, ahí algunos están posteando, viste que hay de todo, como decía Sandro, ¿no? Sí. Y postean, no, cuando Leluar se recibió el Nobel era arancelada la pública. No sé, yo no lo sé. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Pero bueno, no sé, pero... Tiran así 10.000 cosas, a veces hasta sin bueno, chequear, entonces, sin si fue saber, así, ¿cuántos Leluar nos perdimos porque no pudieron llegar a la universidad pública? Claro. Por ahí yo creo que también pasa mucho que se genera una cierta... Hay gente que por ahí no tiene ciertas necesidades básicas que
que se le están cumpliendo y por ahí todos estos discursos que van en contra de la universidad pública generan que esas personas por ahí generan un resentimiento, porque si ellos creen en este discurso de que hay cierta robo de recursos del Estado, ¿no? En las universidades, una persona que por ahí no tiene cloacas en su calle, no tiene servicios esenciales, empieza a generar un resentimiento que claramente se está viendo, digamos, porque hay un cierto apoyo a toda esta, que es mínimo, ¿no? Hay ciertas personas que apoyan esta... Sí, no es muy comprensible el apoyo. Pero tiene que ver con, sí. yo creo que tiene que ver con, hay gente que cree ese discurso por algo, digamos, ¿no? Bueno, hay gente que habrá tenido mucho privilegio para poder pagarse una universidad y por eso no... Bueno, tiene otra visión de la vida muy distinta a la que estamos hablando acá. Y bueno, ¿no? porque entonces es un modelo de exclusión, es un modelo donde determinada élite va a ser la que pueda llegar a acceder al conocimiento, que el conocimiento en definitiva es poder. Entonces, si vos creas un modelo donde cualquiera puede llegar, cualquiera puede ser médico, cualquiera puede ser ingeniero, cualquiera puede llegar a ser docente, cualquiera puede llegar a ser abogado, o vos querés un país donde solamente una élite, una pequeña élite, pueda llegar a acceder. ¿Para qué? Para seguir perpetuando un modelo en el cual la distribución, digamos, de la riqueza va a estar siempre en las manos de un pequeño sector. Y que un poco ya con el tiempo, lamentablemente, está pasando, digamos. O sea, es cada vez más difícil para una persona de que no es de clase media acceder a la universidad. Es cada vez más difícil, ¿no? Pero yo creo que el debate de todo esto es en que está bueno que no sea más difícil todavía, ¿no? Claro. Para esa persona que no tiene recursos, digamos, que sea todavía más, que no sea ni siquiera que esté en un sueño. Prácticamente con esta desfinanciación cada vez se hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si hay paros y vos tenés que laburar y eso, y en un momento, si vos estás cursando una carrera, tenés que trabajar, de repente tenés que elegir, digamos. Es como que es complicado. Porque, Y es claro, complicado, es en complicado. Cambio, por ahí si vos tenés las posibilidades de que tus viejos te banquen, es distinto, digamos, ¿no? Podés, sí, bueno, entender un paro, que bueno, un día podés tener clase, otro no, bueno, te la rebuscás. Pero si no tenés los recursos se hace mucho más complicado en esta desfinanciación, digamos, ¿no? Sí, es muy complicado. Yo en la UBA, por ejemplo, yo lo he visto, la UBA está llena de gente, como te insisto, de todas las clases sociales, o sea, no es solamente gente muy humilde o gente de clase media, hay de gente muy pobre. Sí. Había, por lo menos en mi época, gente muy pobre y gente que tenía mucha plata también. Bueno, y que elegía, que va por la marca, por la calidad, de la educación que teníamos y que recibíamos todos igual. Pero vos fíjate qué herramienta democrática, donde el hijo del albañil está sentado al lado del dueño, ¿me entendés? De la cementera. Sí, que Entonces, están por la institución. Claro, ¿qué herramienta más democrática puede existir que la universidad pública? O sea, no se me ocurre a mí. No les gusta eso a estos gobernantes que tenemos hoy, Claudia. No se me ocurre. Y vos vieras, por ejemplo, yo creo que todos los que estábamos ahí hacíamos mucho sacrificio para estar ahí también. Yo tenía la suerte de que, por ejemplo, me podían bancar un lugar donde vivir y que me pude ir a estudiar. Pero ponele, había varias veces a la semana, yo en un momento trabajaba y estudiaba. Pero muchas veces me tenía que ir caminando, hacía 35 cuadras caminando, 35 cuadras para volver, para ahorrarme el colectivo, ¿viste? Y así como lo hacía yo, muchas personas lo hacían. Y se venían desde lugares lejísimos de provincia de Buenos Aires, ¿viste? 3 veces por semana para poder estudiar. Entonces, ¿viste? Y es un esfuerzo enorme. Así que me parece que los que hablan a veces no conocen todo esto. Entonces hay que contárselo. Tenemos un tema que te gusta. Un tema musical que te puede gustar, me parece. A ver. Para salir de esta... para salir... ¿Un bardeo? No, pero como con esta intensidad, creo que va bien la canción. No sé qué opinás. A ver, no sé si lo encuentro. Uno de Blair, sí, totalmente. Y después le pegamos uno de Cristian Castro. Dale. Para ponernos melosos, dale. Song 2 de Blair.
it wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. Got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Woo! When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 62